Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto volver a verte. Para mí es un honor nuevamente poder estar compartiendo la palabra de nuestro Señor con todos ustedes. Allá en tu lugar donde tú estás, el Señor tiene una gran bendición para ti y para toda tu familia. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor, porque nos permites este tiempo, Padre, para venir y buscar tu nombre, Señor. Buscar tus enseñanzas, buscar tu consejo, Padre, porque tú eres el que dirige nuestras vidas. Tú diriges nuestro camino en todo momento, Señor, y nosotros hemos venido a buscarte, Padre. Que la palabra, Señor, que hoy has preparado para nuestras vidas, Señor, sirva con un propósito. Que tu propósito se manifieste a través de cada uno de nosotros. Permítenos caminar hacia ese destino, Señor. Te lo pedimos, oh Dios Todopoderoso. Danos sabiduría y conocimiento, Padre, para también hablarles a otras personas de la grandeza que tú eres y lo que haces en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermano, y quisiera que me acompañaras a leer Juan 3:30. Dice la palabra en la versión Reina Valera, vamos a leer todos estos versículos. Dice Juan 3:30, por favor. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario, hermanos, en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todo seguidor de Jesús, de todo discípulo, de todo cristiano, que esto pase en nuestras vidas. Que Él crezca y que nosotros disminuyamos, vengamos a menos. Pero esto, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo es que Él puede crecer en nuestras vidas? Y tal vez sea complejo, pero no es así. Cuando nosotros comenzamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, comenzamos a escuchar su palabra, a leer las Escrituras, a guardar sus mandamientos, a ponerlos en práctica. Cuando nosotros entendemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y ese regalo por gracia que nos dio Dios, Él comienza a trabajar. Él y el Espíritu Santo empiezan a crecer en nuestras vidas y nosotros comenzamos a venir a menos. Venir a menos a esa vida que el mundo nos ofrece y que muchas veces nosotros pensamos que son bien para nuestra vida, pero nos alejan de la palabra del Señor, del propósito de Dios. Pero a medida que Él crece en nosotros, comienza a disminuir nuestra personalidad, nuestros deseos, y se hace la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero hay una promesa muy grande. Si tú has creído en el Hijo de Dios, Dios tiene una promesa muy grande para tu vida. Y vamos a leerlo en Juan 3:36. Dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios nos da esa promesa, esa garantía de que si nosotros creemos en el Hijo, vamos a tener esa vida eterna. Recordemos que nuestro paso por este mundo es momentáneo, es temporal. Y si comparamos este tiempo que vamos a permanecer en esta tierra de acuerdo a la disposición de Dios, es un lapso muy pequeño comparado con una vida eterna. Tal vez sea 70, 80, 90, 100 años, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero ese lapso es muy pequeño comparado con la eternidad y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y a ese destino, estar en su presencia, contemplando su gloria, ese lugar que Él ha preparado, esa es la meta que nosotros debemos marcarnos como hijos de Dios o creyentes en el Señor. Pero ¿qué pasa para aquellas personas que no creen o que se rehúsan a creer? Dice este mismo versículo más adelante: pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. No verá la vida, él no tendrá esa promesa que Dios les da a aquellas personas que sí lo creen. Y dice al final que la ira de Dios está en sus vidas. Y yo te quiero contar algo que pasaba en mi vida antes de conocer al Señor. Y había momentos difíciles, como yo creo que en la mayoría de todas las personas pasan sucesos difíciles. Pero cuando estás alejado de Dios, no entiendes el por qué te pasan esas cosas.
Y venían momentos muy duros, muy fuertes, que yo pensé que era mala suerte mía y no es así. Muchas veces el estar alejado del Señor provocamos nosotros mismos tantos males en nuestra vida hasta que Dios tiene misericordia de nosotros. Y yo veía esa ira en aquel entonces del Señor, pero yo no sabía por qué era. Y es que yo vivía alejado de Dios. Bueno, pues yo comencé a escuchar la palabra de Dios allá en Guerrero, porque yo soy de allá. Allá viví 18 años. Y estando allá, llegué a los pies del Señor. Él tuvo misericordia de mi vida. Y estando allá, comencé a escuchar su palabra, comencé a escuchar la palabra del Señor y comenzó a hacer cambios en mi vida. Comencé a darme cuenta de todos los errores y las faltas que yo tenía. Pero era como un bebé. Dice la Escritura que necesitábamos alimentarnos de leche. Y en ese entonces yo me estaba alimentando de esa leche que es su palabra del Señor. Pero era un bebé. Y en esta ausencia de conocimiento, yo empezaba a leer la palabra y veía estos personajes que utilizó Dios para mostrar su grandeza, su poder, su palabra, lo que Él creó. Y yo los veía como grandes historias, como personas elegidas que el Señor tuvo para manifestar ese poder. Pero yo pensé que hasta ahí llegaba la historia, que cumplieron con el objetivo de Dios y nos los dejó Dios para poder entender y hacer cambios en nuestra vida. Pero hasta ahí pensaba que hasta ahí quedaba la historia del poder de Dios o de lo que Dios dejó en las Escrituras, y qué equivocado estaba en mi vida, porque no es así. Pero yo veía a estos personajes como Abraham, como Moisés, como Josué, como David y tantas otras personas que Dios utilizó para mostrar, como te decía, su grandeza. Abraham, al cual le habló el Señor y le dijo que era necesario que se saliera de esa tierra de Ur de los Caldeos y que fuera una tierra que él iba a dar, una tierra donde sus generaciones iban a ser grandemente bendecidas, una tierra que fluye leche y miel. Y la historia la conoces, hermano. Y si no te conoces, te invito a que la leas. Pero es una historia donde una persona escucha la voz de Dios y la obedece. Y esto hizo Abraham. Escuchó la voz de Dios y la obedeció. Otro personaje, como te decía, fue Moisés. Moisés, al cual se le apareció el Señor en una zarza en forma de fuego, y la zarza no se consumía. Y de allí le hablaba Dios a Moisés. Y fue elegido para que a través de él el pueblo de Israel fuera libertado, fuera liberado de la esclavitud ante el pueblo de Egipto. Y la historia también la conoces, porque así sucedieron las cosas. Él llevaba lo que el Señor le ponía en la mente y en el corazón, y él iba y lo decía. Y a través de él, el Señor mostró su poder y su grandeza, porque todo lo que dijo se cumplió. El pueblo de Israel vio la grandeza y las promesas de Dios cumplidas, y fue libertado este pueblo. Pero otra persona que tenía algo igual a Abraham, que escuchaba la voz de Dios y la ponía por obra, la hacía, obedecía. Otro más fue el precursor, que fue Josué. Josué, que también escuchó la voz de Dios, y él era el encargado que escogió el Señor para que pasaran a la tierra prometida, esa tierra que les había prometido anteriormente. Él iba a tener la responsabilidad de pasar y combatir a aquellas naciones, pero Dios las iba a entregar en sus manos, porque le decía que él iba a pelear con él. Él era el que iba a pelear esas batallas, y así sucedió. Otra persona que escogió el Señor, que oyó la voz de Dios y que la puso por obra en su vida. Uno más fue el rey David, un joven que cuidaba ovejas, un joven que tenía una relación muy íntima con Dios. Un joven, como te decía, ovejero, que llegó a ser rey del pueblo de Israel. Una persona que ponía primeramente a Dios antes de hacer las cosas. Una persona que escuchaba también la voz de Dios y la ponía por obra. Muchos personajes hemos conocido en la historia, en la palabra, que han oído la voz de Dios y que la han escuchado. Y como yo te decía, yo pensé que hasta allí terminaba todo.
pero no es así. Y dice la palabra que es necesario que nosotros testifiquemos el poder de Dios y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero compartirte mi testimonio con respecto a lo que Dios ha hecho en mi vida y el plan de vida que ha diseñado para mí, porque Dios tiene cosas más grandes para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar comentándote cuando yo ya conocía del Señor y empezaba a entender su palabra y, como te decía, hacer cambios que Él me señalaba que tenía que hacer en mi vida para corregirla. De repente pasó algo en mi vida que tenía que venir nuevamente aquí a la Ciudad de México, una ciudad de la que salí hace 18 años en aquel entonces, y que por mi mente no había planes de regresar. Yo no tenía en mente regresar porque mi vida y mi plan de vida era allá en Guerrero, pero sucedieron cosas que tuve que venir nuevamente aquí. Había fallecido mi papá, tenía que venir al sepelio y ya estando aquí había algo que hacer, tenía que arreglar los documentos que mi papá dejó pendientes, como todos cuando se van o las personas parten y no han arreglado muchos documentos en su vida o poniendo las cosas en orden, pues alguien tiene que venir a corregirlas y a tratar de darle un orden para que la gente que se queda viva un poco más tranquila, sin esos problemas. Y yo tuve esa responsabilidad entre mis hermanos de hacerlo. Pero cuando vine para acá, entendí que no sabía a qué venía, independientemente de los documentos, pero no sabía qué futuro me esperaba aquí en la ciudad, porque yo tenía que abandonar en ese tiempo trabajo, casa, familia, todo por venir aquí para tratar de solucionar estos problemas. Y yo recuerdo que en el camino, cuando venía en el autobús, hice una oración al Señor y le digo: Señor, yo no sé qué planes tengas para mi vida, allá donde voy, pero que se haga tu voluntad, Señor. Yo la cumpliré y trataré de hacer lo que tú me digas, Señor. Y ya estando aquí, ya que fue el sepelio, yo veía a mi mamá con un rostro triste, desconectado, como que no asimilaba esa idea de que se había quedado sola. En la casa ella vivía con mi papá nada más, y en el momento que mi papá parte, pues ella se queda sola. Mis hermanos, mi hermana vive lejos en Estados Unidos y mis hermanos cada uno tiene su casa, y yo vivía en Guerrero y ella se quedaba sola en ese lugar. Pero por algo el Señor mueve las cosas, y yo estando aquí en su presencia, pues entre los dos nos acompañábamos, le daba un poco de palabra de lo poco que había aprendido del Señor en ese entonces para consolar un poco su alma. Pero había mucha incertidumbre, muchos pensamientos en mi vida pasaban por mi mente, no sabía qué hacer. De que iba a trabajar, mi familia lejos, los iba a volver a ver en poco tiempo, no sabía nada de eso. Pero Dios nos ayuda cuando pasamos por momentos de incertidumbre. Salmo 94:19 dice la palabra: en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Yo recuerdo que lo primero que hice cuando llegué a México, el primer fin de semana, fue buscar un lugar donde congregarme. Y busqué una iglesia, y la iglesia más cercana a mi casa es esta, la iglesia Sinaí. Y un día llegué, entré por esa puerta y busqué un asiento. Nadie me conocía, yo ni identificaba a nadie. Y me senté, porque yo venía a oír la palabra de Dios, a seguir escuchando sus consejos del Señor, a seguir aprendiendo de Él y alabarle. Y esa fue mi intención de llegar a esta iglesia. Durante los siguientes fines de semana o durante un tiempo, allí venía cada 8 días a escuchar la palabra, a escuchar el consejo, lo que el Señor tenía para mi vida. Pero en mí había tristeza también, había dolor, mi corazón estaba quebrantado, pero yo no le podía mostrar esa cara a mi mamá. Yo tenía que mostrarle una cara de tranquilidad, de paz, para que ella también fuera saliendo. Pero yo, dentro de mí, había ese dolor y esa tristeza. Pero Dios también nos ayuda cuando estamos en esa situación en nuestra vida. Salmo 34:18 dice la palabra: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu, a los que estamos tristes de espíritu.
Y a través de esa venida aquí a la iglesia, de venir a buscarle y escucharle, yo obtenía esas palabras de aliento, esas palabras que me decían sí, adelante. Porque ya no estaba aquí me diera un consejo, mi Padre terrenal ya había partido, pero mi Padre celestial, Él siempre ha estado presente en mi vida. Y Él era el que se encargaba de darme un abrazo, una palabra de consejo, una dirección, y por dónde tenía que caminar. Y yo escuchaba lo que Él me tenía que decir. Y Dios sanó esas heridas, Dios sanó ese dolor y esa tristeza que había en mí y lo cambió por gozo, felicidad, alegría, bendición. He obtenido muchas bendiciones del Señor gracias a su voluntad de Él. Pude reconciliar a mi familia gracias a su poder de Él. Encontré un buen trabajo, me coloqué, compartí la palabra con mi madre y mi madre también llegó a los pies del Señor, como muchas otras personas que les he compartido la palabra, porque Dios ha movido la situación en mi vida para poder yo compartir, porque el plan de Dios es muy diferente a los planes que nosotros conocemos en nuestra vida. Dios nos enseña a obedecer y a escuchar su voz. Deuteronomio 13:4 dice la palabra: en pos de Jehová vuestro Dios andarás, a Él temerás, a Él guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a Él servirás y a Él seguirás. Dios nos enseña a escuchar su voz, a servirle y a seguirle. Y yo recuerdo que una vez empecé a escuchar la voz de Dios y lo que Él decía en mi vida. Anteriormente le escuchaba y que era lo que tenía que cambiar, pero ahora escuchaba la voz de Dios con algo que yo tenía que empezar a hacer. Y en ese momento yo recuerdo que una vez nos dio una palabra a nuestro pastor, y esa palabra fue de decirnos o invitar a toda la iglesia a que se uniera a algún ministerio de la iglesia, al ministerio de música, de alabanza, de sonido, de sistema, de maestros, a tantos ministerios que hay en cada iglesia, o al de servicio. Y yo me recuerdo que antes de que terminara la reunión y que Él nos despidiera, cuando estábamos en la oración, hice también esta oración y le dije: Señor, yo quiero unirme para empezar a servirte, pero yo ni canto bien, ni toco un instrumento, ni conozco mucho de sistemas. Yo manejo otro tipo de sistemas en mi trabajo. Y para maestro me falta mucho conocimiento. Pero yo recuerdo que en las empresas que he trabajado he recibido cursos de atención al cliente, han sido empresas de servicio y yo creo que en esa área te puedo servir. Y así como fue, hermanos, eso fue lo que le dije en oración, y terminando la reunión me acerqué con los líderes de servicio, los cuales el Señor utiliza y también siempre utiliza personas para que nos ayuden, para que su plan crezca del Señor en nuestras vidas. Y ellos me enseñaron a conocer lo que es el servicio, qué es lo que se necesita y cómo hacerlo. Y desde ese día hasta el día de hoy estoy en ese ministerio de servicio. Pero Dios no termina en sus planes hasta ahí. Dios tiene cosas todavía más grandes para tu vida que nosotros no las detectamos o no las vemos. Pero si tú pones atención a la voz de Dios, Dios siempre tiene algo que te está pidiendo y algo que quiere que tú hagas en tu vida. Posteriormente a esto, hermanos, Dios nos va enseñando cuál es su propósito de cada uno de nosotros. Y vino otro llamado del Señor, una nueva forma en que el Señor nos estaba pidiendo algo, o me estaba pidiendo algo. Y era que nuestro hermano Toño, que hoy es pastor allá en Texas, él era el líder de los cursos, de los maestros que daban cursos. Y recuerdo que nos hacía la invitación a toda la iglesia que tomáramos estos cursos, que nos acercáramos, que nos capacitáramos. Y yo recuerdo que oí esa voz del Señor y era necesario que yo me empezara a capacitar, de que lo conociera un poco más, de que aprendiera más de Él. Y yo recuerdo que, pues sí, cada que había un curso y que yo podía, tomaba el curso, y a través de esos cursos el Señor nos enseña más cosas. Nos enseña a ver
la palabra de otra forma, cosas que nosotros no entendemos a lo mejor en una simple lectura, pero a través de estas personas que el Señor utiliza, nos enseñan, nos van guiando, nos van dirigiendo. Pero el Señor está en todo momento y nos empieza a abrir el entendimiento y el conocimiento de su palabra. Y comenzamos a crecer, comenzamos a comer alimento más sólido en nuestras vidas. Dios nos enseña cuál es ese propósito. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este versículo, hermanos, es un versículo que aplicaba yo a mi vida constantemente, porque dentro de esos cursos vino un curso que a mí me daba miedo, que dudé en tomarlo muchas veces, o lo platiqué mucho con Dios en mi casa, de si yo lo tendría que tomar. Y era un curso de liderazgo, un curso que también nos invitó nuestro pastor a tomarlo. Pero a mí me daba miedo porque me daba mucho temor pararme delante de la gente. Yo podía conversar con 2 o 3, pero pararme delante de la congregación, hablar de la palabra del Señor. Tal vez con esa duda de que a lo mejor si lo haría bien o lo haría mal, no lo sé. Pero el Señor me daba esa fuerza y este versículo me ayudaba a seguirle intentando, a no derrotarme, a esforzarme, y me ayudó mucho. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese curso duró como 9 o 10 meses y cada semana teníamos que preparar un tema, pero Dios nos va ayudando, el Espíritu Santo está en todo momento y nos va guiando, porque el Señor tenía otro plan para mi vida, un plan que nos encaminaba a la verdad que está en Jesús, a lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios nos enseña a conocerlo, hermanos. Juan 14:6 dice la palabra: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Jesús es el camino, hermanos, para toda verdad en nuestras vidas. Él es el que nos da la guía y el camino a seguir. Dice la palabra que nosotros a través de Él conocemos al Padre y a través de Él lo hemos visto y Él ha guiado nuestros caminos. A ti también, hermano, Dios te ha escogido. Tú que estás allá en tu hogar, Dios también te ha volteado a ver. Dios también ha puesto su misericordia en tu vida y tú tienes un propósito que a lo mejor ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás en el momento que comiences a escuchar su voz, en el comienzo que empieces a obedecerle y salgas de tu zona de confort, porque Dios te ha elegido para que lleves primeramente la palabra a ti mismo y posteriormente a tus seres queridos, a aquellas personas que amas, a las personas que están más cercanas a ti, porque Dios tiene un porqué para cada situación que te está pasando en la vida. Yo sí hago un recuento de qué persona era, una persona alejada totalmente de Dios, a lo que Dios ha transformado en mi vida, a permitirme parar en un estrado y poder compartir un poco de lo que Él me ha enseñado. Si tú me lo preguntaras hace 25 años que conozco al Señor, yo te diría que tú estabas mintiendo, que te estabas burlando de mí, pero no es así. Hoy que lo vivo, veo ese poder y esa grandeza y cómo Dios a través de nuestras vidas es glorificado y es exaltado, porque el plan de Dios sigue en todo momento. Dios sigue utilizando a las personas para que en todo momento se manifieste su gloria, su poder, su palabra y sus promesas a través de nuestras vidas, porque Dios es bueno y tiene el cuidado y la misericordia de nuestras vidas siempre. Salmo 121:7 dice la palabra: el Señor te guardará de todo mal, Él guiará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, hermanos. Dios siempre tendrá ese cuidado, esa protección para ti que has creído en Él, para ti que has confiado en Él, tú que has puesto tu fe y tu corazón en Él. Dios también tiene ese cuidado de sus hijos. Y como decía el apóstol Pablo al pueblo de Filipenses, hermanos,
Él les decía en la palabra: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Porque tu vida, hermano, debe de servir para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea magnificado. Que tu vida deje esa huella en las personas, deje esa manifestación en tus seres queridos, de que tu vida ha servido para magnificar la grandeza de nuestro Dios, el poder tan grande que Él tiene en tu vida y en la vida de las personas. Que sirva esta vida que tenemos, Señor, que sirva este tiempo para poder cumplir tu palabra, Señor, guiarnos por ese camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, porque en algún momento terminará nuestro paso por este mundo y tal vez personas se pongan tristes en nuestro hogar, en nuestra familia, pero para ti debe de ser un momento de gozo, de alegría, porque irás con papá, irás a su presencia y algún día estarás parado frente a Él y verás su grandeza, verás lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así es que mientras estemos con vida, hermanos, sírvele al Señor y a través de tu vida que sirva para glorificar y engrandecer su nombre. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, bendito Dios, que nos has dado, Señor. Gracias porque a través de tus enseñanzas, de lo que tú has puesto en nuestro corazón, podemos ver tu grandeza, vemos tu poder, vemos lo que haces en cada uno de nosotros, vemos tus milagros tan grandes que haces en nosotros, Señor. Síguenos, Padre, utilizando, Padre, síguenos guiando, camina con nosotros, así como dice tu palabra. Yo quiero caminar, Padre, y yo quiero seguir adelante, paso a paso, Padre, hasta el lugar donde tú has planeado para mi vida. Hasta ese día, Señor, yo quiero servirte, Padre. Quiero que a través de nosotros tu grandeza sea manifestada, Señor. Permítenos ser luz para otras personas, porque también tenemos que compartir lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.